casi todo lo que hacemos es buscando apreciación. Por la falta de autoapreciación que tenemos. Claro. Si te lo pones a pensar, sí. En el fondo, yo sé que muchos dicen, no, bueno, pero yo no hago esto por apreciación externa, yo me reconozco y una vez me cayó la ficha haciendo también un ejercicio en la escuela y dije, todo lo que yo hacía por eso, para la apreciación de la apreciación del otro. Claro, que me diga, ay, qué grande, Ani, todo lo que haces, qué bien, qué bueno, porque me faltaba mi propia autoapreciación. Y cuando te lo pones a pensar, al principio es como que, no, pero yo no hago esto, entonces estamos haciendo este programa. Sí. No, bueno, yo no lo hago por apreciación. Obvio que sí. ¿O acaso no, más que un poquito? ¿O acaso no estamos leyendo los mensajes para ver lo que la gente dice? Sí, ¿O acaso no vemos cuántas personas hay? ¿O acaso no pasa todo lo que pasa, que vamos definiendo en función también de lo que va pasando con los demás, lo que vamos haciendo? Sí. Entonces, digo, por supuesto, ahora, no es que sea por lo único, y ese es el punto. No es que todo lo que hacemos, lo único por lo que lo hacemos es por recibir la apreciación del otro. Sin embargo, sí está ahí siempre dando vueltas. Entonces es como interesante. Y mucha gente que dice, no, bueno, yo ya estoy trabajado. No, me parece que autoestima o esto de valor propio también es esto que estás diciendo, como reconocer, hay una parte, esta sombra, hay una parte de mí que quiere la apreciación, pero hay otra gran parte, y esto sí te puedo reconocer que a mí fue un trabajo interno, es la contribución. Hoy sí puedo decir que hoy estoy sentada acá porque me gusta el mensaje, o quedamos y lo que podemos estar provocando en las personas que están escuchando esto de sí, no me había dado cuenta de esto, o por lo menos se empiecen a revisar o estén pidiendo la asistencia, o digan, che, estuvo bueno esto, no me di cuenta, por ahí Debbie reconocí algo que le cayó la ficha con lo que decía Sol, entonces como todo eso me parece que para eso sí. ¿Y a vos cómo te hace sentir eso? ¿Qué cosa? Poderosa. Pero es un poderosa sincero, ¿viste? No es de, ay, ¿viste lo poderosa que soy? No pasa por ahí. Pero por eso digo, se combinan las dos, para mí se combinan las dos cosas. Porque si de repente fuera solo contribución, pero no hubiese la parte en donde hay un feedback que te permite recibir la apreciación de los demás, ¿lo harías? ¿Qué cosa? Por ejemplo, esto que estamos haciendo. Si solo fuera contribución, pero no hubiese un feedback en donde vos te sentirías reconocida por lo que estás haciendo, ¿lo harías? No, exacto. Porque no quiero escuchar, soy muy self y solamente me importa lo que yo quiero para mí, lo hago para mí porque soy re grosa y es para ser referente. Ni siquiera no hay espacio para el otro. No, pero ni siquiera estarías acá. Lo que quiero decir es que siempre hay algo que tiene que ver con que estamos buscando cierto nivel de apreciación de los demás, y me parece que no está mal reconocerlo porque es parte de lo que nos permite ir creciendo. No, porque aparte en el reconocimiento del otro, es decir, buscar la apreciación del otro, no solo es un acto de cierta falta que puede haber de autoapreciación, sino también que tiene que ver con el amor. También es un acto de amor el reconocimiento del otro hacia uno mismo. El tema es cuando defino mi vida en función de eso. Claro. Y muchas veces definimos nuestra vida en función de eso. Sí, a veces nos paramos tanto en lo que no tuvimos, y acá te traigo cosas por ahí que combinan con las heridas. Por ahí no tuvimos la validación suficiente, esto me pasó a mí en lo personal, entonces busqué esa autoapreciación en extremos, si se quiere, por eso digo, después se encuentra como el equilibrio, pero reconocer el camino, o sea, algo no estuvo, no es que lo estoy buscando ahora desesperadamente, pero sí hay una parte de mí que todavía lo necesita. Mira, uniendo esto con el tema del Día de la Niñez que hablábamos antes, hay algo muy hermoso que nos regalaba Jimena Dávila, Humberto Maturana, que decían esta frase de, viste que siempre se escucha por ahí decir, los niños son el futuro. Sí. ¿No? Y ellos decían, los niños no son el futuro. Entonces, cuando nosotros decimos que los niños son el futuro, ya le estamos exigiendo a los niños desde el presente que se hagan cargo de lo que nosotros no pudimos resolver. Entonces, en realidad, el futuro son los adultos que hoy conviven con esos niños. Los adultos. Voy a leer la frase que está por ahí. El futuro son los adultos que hoy conviven
con esos niños. Un niño que crece en el espacio de la ternura es un futuro adulto que va a actuar desde la autonomía reflexiva, desde poder tener una autonomía propia de tomar sus propias decisiones y tener la capacidad de reflexionar respecto de lo que pasa. Un niño que crece en la exigencia de tener que lograr resultados, de tener que va a ser un futuro adulto que va a estar buscando su autonomía fuera de sí mismo. Su respeto no va a pasar por su propia reflexión, sino que va a pasar por lo que se dice externamente. Me parece muy interesante cuando podemos empezar a ver esto, porque es muy fácil decir que los niños van a ser el futuro sin hacernos cargo de lo que nosotros podemos producir en el presente y poder traer ese espacio de ternura para que, antes hablamos de herida, si realmente podemos actuar desde la ternura, nos estamos evitando las heridas de los adultos en el futuro. Tal cual. Mirá, y eso es responsabilidad de los adultos. La frase dice, los niños, niñas y jóvenes se van a transformar con nosotros, con los mayores, con los que conviven, según sea esa convivencia. El futuro de la humanidad no son los niños, somos los mayores con los que se transforman en la convivencia. Humberto Maturana. Totalmente. Hermosa la frase y creo que resume todo lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, tampoco vivir nosotros en la exigencia de tener que ser los seres humanos más tiernos del planeta. No. Porque cuando yo me exijo ternura, llámate la ternura. Entonces, dice, pero entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pero es que tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay algo que se afloja. Hay algo en un momento, viste que hay una tensión interna entre ¿cómo lo hago? Hacerlo correctamente, sí. ¿no? Y hay un momento donde eso y ternura no significa aguantar cualquier cosa. No significa no poner bordes, no poner límites, sino que el desde dónde lo hago tiene que ver con la ternura. Es desde un acto de amor donde el otro se siente legítimo en todo el espacio de ser visto, de ser escuchado corporalmente, sin el espacio invadido, pero al mismo tiempo no me sale la palabra. Bueno, esto de la caricia, ¿no? Tenía otra palabra y no sé, se me fue. La caricia. El mismo. Sí. Me parece como algo súper, súper importante, ¿no? Y a veces los adultos, en nombre de criarte para el mundo rudo que va a venir, voy a hacer un montón de cosas. Es que vos podés hacer cosas para que tu hijo o tu hija desarrolle ciertas habilidades, entre comillas, competitivas para el mundo. Sin embargo, no tenés la más puta idea de qué va a requerir dentro de 15 años o de 20 años, y menos de 30. Pero cualquier cosa que vaya a ocurrir, si esa persona está en la autonomía reflexiva, está en su propia estima, está centrado respecto de quién es, bueno, claro. Y reconoce la ternura, la compasión, sabe que hay límites, ¿no? Crece totalmente con muchas competencias y habilidades para el mundo, ¿no? Ahora, nos quedaba un síndrome. A ver. Nos quedaba, un montón, hay un montón, hay un montón, pero nos quedaba un síndrome, ¿no? Podemos pedir al público sobre temas que quieran que conversemos nosotros. Sí, también. totalmente. Más allá de Sol, también, ¿qué les gustaría escuchar de parte nuestra? Porque hablamos entre el episodio 16 y 17, hablamos del síndrome de la última materia de la universidad, ¿no? El estudiante eterno. Hablamos del síndrome del estudiante, del que deja todo para último momento. Hablamos del síndrome de la estrella de Hollywood frustrada, que es el que está esperando que alguien lo venga a descubrir, a encontrar, bla, 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 bla. Acabamos de hablar del síndrome del futuro históricamente determinado, que es el que reconoce una gran transformación de quien era hace 10 años a hoy, pero no puede reconocer lo mismo para los próximos 10 años. Y otro síndrome que está por ahí dando vueltas es el síndrome del mes después. Ay, a ver, ese me interesa. ¿Qué es el síndrome? ¿Cómo sería? Este es un poco el contrario de el mes que viene. Claro, pero es un poco el contrario
de el síndrome de la última materia de la universidad. Viste que cuando hablábamos de la última materia de la universidad es esa persona que hizo un esfuerzo, hizo todo lo que tiene que hacer, hizo toda su carrera, le falta una materia y no la termina de dar. O le falta 5 o 6, no importa. Le falta, generalmente hizo el 90%, el 80% y le falta el 20, el 10%. Cuanto menos le falte, más agudo. Cuanto menos le falte, más agudo es el síndrome, ¿no? Sí. Pero también lo decíamos de una pareja que quizás hicieron un montón de cosas, pero ese paso, por ejemplo, para irse a vivir juntos o para casarse, si les interesaría casarse, o para tener hijos, si les interesa tener hijos, o para mudarse, nunca lo terminan de hacer. Ahora, hay uno que es como el síndrome al revés, ¿no? Que es el síndrome de el mes después. ¿Qué es el síndrome del después? ¿Sabe dónde se puede ver eso? ¿Dónde? A ver si vos tenés algún caso. Yo conozco varios. Por ejemplo, parejas. Sí. Siempre las parejas es como más fácil. ¿Cómo nos gusta hablar de este tema? Como es más fácil de verlo. ¿Por qué no ponemos un programa? Un programa, ¿no? Pero que, nada, hicieron novios, y en algún momento hasta se van a vivir juntos, conviven, incluso a veces tienen hijos. Sí. Y conviven, pero no se casan. Y en algún momento... Y vuelvo a repetir, no porque tengan que casarse, yo no estoy hablando si está bien o mal la institución casarse, es una decisión de cada uno. Claro. Pero está en la agenda de ellos, pero no lo hacen. Hasta que finalmente lo hacen. Se casan. Duran un mes y se separan. ¿Caso así no tengo? Yo sí. Y de un mes, ¿eh? Tengo algo parecido. De un mes. Tengo algo parecido con los que tienen hijos. Bueno, en el año y medio del hijo, ahí también, se separan. Bueno, también puede ser. Los que pueden juntos y los que no pueden juntos. Obviamente que el mes después no tiene que ser en un mes. Es lo mismo que la materia. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de algo que podría llegar a ser, como dijimos antes, capaz hiciste el 90% y cuando haces el 10% que falta, se termina todo. Claro. ¿Sí? Vos sabés la cantidad de gente que vivió juntos, que convivió, que nos vamos a casar, que nos vamos a casar, que no. Y cuando se casan, ya está. Sí, tenés condición. Sí, pero cantidad de tengo personas. Que pensar un poco más. Capaz que no es un mes, capaz que son 2 meses, 3 meses, 6 meses. Pero y desarman todo lo que armaron en tantos años. Hay algo que tenía que ver con llegar a que eso pasara. Pero en el momento en el que pasa, el famoso expectativa-realidad es tan fuerte. Claro. O dicho de otra manera, tuviste viviendo durante mucho tiempo para ser un buscador de eso. Claro. Y en el momento en que lo contraste, ya no tiene sentido la búsqueda. Claro. Entonces, buscamos tener el hijo, buscamos casarnos, buscamos tal proyecto, y en el momento en el que ocurre, lo hacemos, y al mes, ¡pum! Mes, 2 meses, 3 meses, pasa con proyectos, también desaparece. Bueno, eso también es un síndrome donde lo que termina a poner, ¿qué es lo que ocurre detrás? ¿No? La dinámica de atrás. También se pone, hay un jaque de identidades. Claro. Hay algo de identidad donde yo estaba depositando mi identidad en función de lograr algo, de ser ese buscador de eso. Y una vez que lo concreto, ya no tiene sentido. Porque el sentido de la existencia estaba puesto en el resultado y no en el trascender con eso. Entonces ahí es muy interesante también cómo ese síndrome puede matar nuestra posibilidad de gran cambio. Acordate que siempre estamos hablando de big change, de fondo. Sí, experimentar lo que significa justamente dar ese paso, ¿no? Y lo que venía después, si se quiere, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si esto perdura en el tiempo? ¿Cómo logro que esto perdure en el tiempo? Sea el proyecto, sea la pareja, sea lo que sea. Esto, de alguna manera, se complementa con el otro síndrome. ¿Por qué? Si yo estoy en la conciencia de que en una de esas doy la carrera y me doy cuenta que hice una carrera al pedo, me caso y me doy cuenta que todo esto era para casarse, pero después ya no quiero estar más con esta persona. Durante años estuve queriendo lograr este proyecto, hice todo esto, pero finalmente lo lanzo y ya me doy cuenta que yo me configuré mi vida para llegar ahí, pero no para sostenerme en ese lugar. Claro. Si pasa todo eso y tengo miedo de eso, ¿qué hago? No doy la última materia, no lanzo el proyecto, no tengo el hijo y me quedo en el otro síndrome. Claro, es porque en realidad no termino de entender bien quién soy, ¿no? Es como mi identidad está confusa, al final me defino por estas cosas y no por... Bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato con Sol, incluso estar en paz con no poder definir quién soy. Sí. Hoy no sé por qué hablo tanto de Humberto Maturana, pero yo he estado con él en persona varias veces, donde él decía, y que le preguntaban quién sos, y él decía, yo no contesto esa pregunta. Claro, no sé. Yo no contesto esa pregunta. Esa pregunta es una pregunta que lleva a tener que
definirme en un lugar, y él tiene un libro que se llama Del ser al hacer. Él era un creyente de que es ir siendo, ¿no? Que hay algo que tiene que ver con que no hay un ser preestablecido, sino que en el hacer nosotros vamos desde el lenguaje definiendo un ser. Y que en el momento en que lo definís, empezás a encasillarte en un lugar donde estás discriminando posibilidad. Entonces él prefería, no hay una respuesta para eso, porque cualquier respuesta... Se asocia al ser esencial que tenemos ahora. Bueno, porque eso es interesante, sí, porque seguramente la esencialidad va más allá del lenguaje de la respuesta que pueda dar, porque en el viaje alquímico puedo llegar a esos lugares, ¿no? Así que tenemos por ahí a mi amiga Cris Bolívar. Sí, aplauso que se estrena, ahí está, mira qué linda. Hola, Cris. Hola, Cris querida, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bienvenida, se estrena de columnista en The Big Change. Directo de Barcelona, ¿estás en Barcelona? No, estoy en los Dolomites, a 2000 y pico metros de altitud. Wow. Y conectada, espero que vaya bien la wifi, por favor, porque no tengo 5G, tengo 4G. Así que esperemos que no se corte y que todo vaya bien. Ay, esos viajes que hace Cris. Bueno, acá en Buenos Aires 4G lo normal, así que no te preocupes. Sí. Bueno, pero en la montaña me parece que el 5G... Un poco entrecortada, pero no sé si vosotros me veis bien. Sí, te vemos, escuchamos. Te vemos con el fondo violeta. Sí, está medio ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si vamos avanzando. Bueno, primero, qué placer tenerte en The Big Change. Sí. No podía faltar. O sea, Cris está en todas las cosas que hemos hecho de coaching global, siempre con una hermosa predisposición se ha sumado a todo lo que vamos haciendo. Así que no podía no estar por estos lados. Así es. Muchas gracias por la invitación. Además, me parece el único tema que deberíamos tener todos los humanos. Bien, me gustó. Bueno, contanos, ¿cuál es el único tema que deberíamos tener todos los humanos? El retorno al ser, porque andamos por ahí perdidos, como decíais antes, ¿no? En las identificaciones, por ejemplo, con los objetivos. Vosotros ya sabéis que yo no trabajo con objetivos, ni siquiera en coaching, sino que con foco de trabajo, al ser, con la sabiduría, etcétera. Y en ello también con clave alquímica. Tenemos realmente además programas potentes con clave alquímica profunda. Estabais hablando ahora de alquimia. Alquimia tiene que ver con el transmutar, tiene que ver con el transitar del ego al ser, a la esencia, a quienes realmente somos, más allá de las palabras, como también decíais, sino que cuando hablamos de transmutación, de entrada ya estamos diciendo que no hay nada malo, no hay defectos, no hay nada que haya que tirar a la basura, no hay nada que desechar, simplemente a partir de lo que hay, cómo le añadimos valor en nuestra siguiente etapa de proceso. Y los alquimistas se dedicaban a eso. Ellos a sí mismos se llamaban sabios y lo que les interesaba era precisamente la vuelta a lo que llamaban, ¿no?, desentrañar el gran misterio, la gran obra, que era volver al origen, como, ¿no?, a la creación del cosmos que aparece, por ejemplo, en Platón, ¿no?, en el Timeo de Platón, y que se basa precisamente en la teoría aristotélica del acto y la potencia, que es con lo que trabajamos, por ejemplo, en coaching. Bueno, cuando se habla de potencial, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de eso, de pasar lo que ya es el acto para transmutarlo y poder llegar a ser la potencia. Ahora hablabais de Maturana y de este ser siendo, que es de Heidegger. Y en este ser siendo, en el hacer, en el ser, en el vivir, ¿no?, en el habitando el ser, como diríais en lenguaje ontológico, pasamos de la potencia al acto, puro Aristóteles. Y ese es el viaje alquímico. Y la clave alquímica tiene que ver con darse cuenta de ese viaje, y ese es el oro alquímico, encontrar el ser
en nosotros, no perdernos en las identificaciones. Y como decía el Acharya Nagarjuna, decía, ¿no? Han creído, dice el viejo texto chino, que se trataba de hacer oro con las piedras. ¿No es eso insensato? Decía. La operación es posible por la virtud espiritual. Entonces se trata de esta transmutación evolutiva hacia el ser. Ese es el viaje humano. Cuando hablas de clave... Ese es el gran cambio. Permiso. Cuando hablas de clave, ¿te referís como a los ingredientes internos con los que podemos crear o ir a esa esencia? Cuando traes la clave, ¿a qué te referís? Es reconectar con ellos. Claro, con todo lo que ya hay. Es reconectar con ellos. Ya están, pero no nos damos cuenta, estamos desconectados, los tenemos olvidados, le ponemos lenguaje, interpretación, ya sabemos. El humano es así. Sí, categorías, nombres, sí. Y el viaje de vuelta a casa. Me encanta. Ok, y cuando entonces estamos hablando de la esencialidad, ¿no? ¿Qué es eso que definimos, si es que se puede definir, ¿no? ¿Qué es la esencialidad? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de esencialidad, estamos hablando en nuestro modelo, nuestro marco teórico, que es la esencialidad. Lo que estamos diciendo es esta vuelta al ser, esta vuelta a todo lo que ya somos, pero no estamos siendo. Podríamos distinguir entre identificación e identidad. Identificación nos hablaría del ego, de la personalidad, de la falsa identidad. Habría un reduccionismo, estaría la sombra, esas partes que no queremos ser, el apego a eso que parece que da el sentido y la identidad. Estabais hablando antes de eso. Llámese objetivos, llámese lo que sea, da igual, un rol X. Estaríamos hablando de la dimensión más psicológica, egocéntrica, basada en la carencia, en la herida, en el miedo, en el sufrimiento, ¿no? Para el budismo, por ejemplo, el sufrimiento tiene que ver con la presencia de ego, no hay otra cosa. Estaríamos hablando de la ignorancia fundamental, de no verse a sí mismo, de no amarse, de no aceptarse. Estaríamos hablando también de un nivel secundario inferior de consciencia, por ejemplo, según el eneagrama. En cambio, cuando hablamos de identidad, de ser, de esencialidad, estaríamos hablando de completitud, estaríamos hablando de lo que hay ahí de fondo, toda esta base a transmutar. Estaríamos hablando de la dimensión espiritual, de la nadiedad, es decir, del desapego de una cierta identidad, esto de no ponerle lenguaje a quienes somos. Estaríamos hablando de plenitud, de confianza genuina, de metacompetencias, de libertad para ser, de no dualidad, de armonización del ser. No sé si ahí se entiende mejor. Es como toda la dimensión infinita que tenemos. Claro, y de alguna manera vos nos decías que ese es como el tema central de ser humano, ¿no? De poder ir hacia ese lugar, hacia ese camino. Ahora, digo, ¿qué pasa cuando no estamos ahí? ¿Qué pasa cuando no estamos caminando hacia ese lugar? ¿Eso está mal? Eso es. ¿Qué nos ocurre? Que hay sufrimiento. Diríamos que el sufrimiento podríamos tomarlo como un indicador de grado de egoicidad o de desconexión del ser. Hay sufrimiento, hay miedo, hay poca sabiduría, hay ignorancia, ¿sí? En términos básicos. Es decir, andamos desorientados, perdidos, necesitamos de lo externo, estamos alienados, enajenados, descentrados. No es demasiado buena vida. Claro, pero digo, mucha gente... Como no en sé, automático. Está en esa, o si querés estamos, qué sé yo, por momentos calculo que también ando por esa, en momentos sí, momentos no. Pero, claro, pero ni siquiera hay conciencia de eso, porque cuando uno es consciente de eso, por lo menos, bueno, qué sé yo, puede elegir, digo, voy a entrar, me quedo en esta o voy a entrar por el otro camino. Pero a veces ni siquiera hay conciencia de eso, ¿no? Claro. Claro, así andamos los humanos, ¿verdad? Con tantas guerras, tanta crisis, tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta ambición. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Por algo pasa eso.
En cualquier caso, recordemos, es un proceso de vida o de vidas. No estamos diciendo que hay que llegar otra vez desde el punto de vista moderno, posmoderno, al objetivo de por fin llego a mi ser y ya está, ya llegué. No va a ocurrir eso. Bueno, puede ocurrir si en tu vida, yo qué sé, pues estás en proceso de ser el Dalai Lama o Buda o qué sé yo, claro. Pero el resto de los mortales, pues no. Es un camino hacia donde ir yendo, ¿sí? Hacia nuestro potencial real, que es este. Y eso es un viaje, diríamos, en etapas. En alquimia están las 3 grandes etapas: Nigredo, Albedo y Rubedo. Nigredo es la desintegración, la dualidad, la confusión, estado de estulto, de ignorante, de no amarse, de no conocerse, ¿sí? Estamos en puro ego. Mucha gente queda ahí. Este es diríamos, como dice la Cábala, ¿no? Ahí llegamos de forma predeterminada. El ego es nuestro instrumento de supervivencia humana. Un constructo psicológico de primer orden para la supervivencia y la adaptación social. Y ya está, y no pasa nada, es así, es estupendo. Con eso nos adaptamos a ese entorno social primero, en el que vamos a parar. El problema es que no vivimos solo en este primer entorno, y menos cada vez, ¿sí? Porque el mundo es global, cambiamos de empleos, de parejas, vivimos muchos años, etc., etc. Con lo cual, desde ahí estamos limitados y nos sentimos mal al final. Y si no me siento mal, bueno, lo proyecto en el otro tiene la culpa, yo soy una víctima, pero es igual. No me lleva a estados de plenitud o de felicidad, entre comillas, ¿eh? No nos vayamos a la felicidad y a la psicología positiva barata. El siguiente paso, cuando ya empezamos a tener algo de conciencia de esta inquietud, que normalmente, en general, es la crisis de los 40. Empiezo a decir, bueno, ya veo que esto no va del otro, no va de cambiar de empleo, no va del jefe que me tocó, no va de la pareja, esto tiene que ver conmigo. Y ahí empezamos a hacer otro movimiento, que es empezar a crecer, intentar ir a un camino de desarrollo personal, que a veces está muy complicado, cojo maestros falsos, herramientas que no son buenas, lo que sea, pero bueno, me va ayudando a despertar. Ese despertar me lleva a la fase de albedo. La fase de albedo o la fase postpersonal es empezar a tener conciencia de ego, lo que decíais ahora, de forma que todavía desde el mandato de mi ego de querer ser mejor, por ejemplo, la típica frase, la mejor versión de mí, tiene que ver con esto. ¿Mejor que qué? ¿Cuál es peor? Pues estoy en la dualidad todavía. Claro. Pero ahí me empiezo a conocer, empiezo a buscar un cierto perfeccionismo todavía desde el juicio. Hay cierta libertad para ser, me voy dando cuenta, voy entrando en conexión con otras partes de mí, incluyo un poquito más mi sombra, etcétera, ¿no? Y ahí navegamos entre el personal y el pospersonal para quien se está trabajando. Momentos me tocan, ¿no? Que me tocan, entro en crisis, me vuelvo otra vez al más egoico, al personal. Momentos donde salgo de una meditación o lo que sea, o paseo por el campo, me voy más al pospersonal. Está bien. Pero todavía hay otro para nosotros, que es el transpersonal. ¿Sí? Nuestra mirada es transpersonal, ya lo sabéis. Entonces, eso tiene que ver con empezar a dejar que la esencia pase a acto, ¿sí? El desarrollo del potencial en profundidad. Y ahí sí, ahí ya me amo con más profundidad, hay sabiduría y libertad para ser, estoy en conexión con lo que en Eneagrama se llama las ideas santas, o en nuestro modelo, las metacompetencias. ¿Eso es a los 50? Y ya no estoy... Eso va siendo. No, te decía, como antes dijiste, el otro de los 40, digo, bueno, como el otro más o menos a los 40, digo, bueno, esto será más o menos los 50. Sí, o 60, ¿eh? De hecho, hay lo que se llama las 3 llamadas del alma también. Okay. Pero lo importante es que vamos saliendo del perfeccionismo y del juicio y pasamos al perfeccionamiento y al amor. Y eso sí me permite dar el salto. Como también diría, por ejemplo, la Cábala, la Torá. Ok. Escúchame, ¿y vos por dónde andás en esa? ¿Qué etapa sería la pregunta? Yo me voy moviendo, ¿no? A veces, y yo creo que muchos hemos vivido el transpersonal en algunos instantes, ¿no? La gracia es que se vaya quedando cada vez más permanente, claro, más estable.
Cuando me tocan mucho el ego, pues me voy al personal. Lo que pasa es que ocurre que te das cuenta Claro. antes, te Claro. menos rato, necesitas más intensidad para reaccionar ahí Mm. y enseguida te vas al postpersonal. Entonces ya navegas más entre el postpersonal y el transpersonal. Y en algún momento vuelves al personal, sales de ahí y ahí vamos los humanos. Ok. ¿Y qué te llevó a esta búsqueda? ¿Qué crees que fue que te llevó a que entres como en estos caminos? Bueno, yo creo que esto me viene de pequeñita, Ujú. sinceramente, porque ya de pequeñita me llamaban Pepito Grillo, ¿no? Pepito Grillo, El de Pinocho, ok. el que le trae conciencia. Ok. Yo, imagínate, cómo debería ser yo. Luego ya me llamaban las Sócrates, o sea que a los 6 años Ay, parece que para, quería ¿cómo ser te psicóloga, llamaban? en fin. ¿Cómo te Yo creo llamaban? Ahí se me cortó justo. Después de Pepe Grillo. las Sócrates. La Sócrates, o sea, de Pepe la Grillo a Sócrates, ok. Bien. O sea que ya ahí ya se cocía algo. Yo creo que al final viene yo en mi entorno, cuando era pequeña, la verdad es que no entendía qué hacían los adultos. Quizá porque en mi entorno mi madre me tuvo muy joven, entonces, pues en fin, ¿no? Cosas muy locas que yo ya, desde mi mirada, no me encajaba. Y eso me llevó a profundizar y luego filosofía y todo el viaje espiritual, etcétera, etcétera. En ese despertar de la conciencia, el coaching esencial, coaching transpersonal, etcétera, ¿no? La mirada de la esencialidad, porque lo que yo, para mí, ¿sí? La clave de todo esto es contribuir a un lugar de más plenitud y de más sabiduría. Y para mí el viaje solo es este, no hay otro. O sea, Claro. yo vengo, obviamente, vengo también del mundo de las organizaciones, de las competencias, de los 360 grados, de la formación, de la inteligencia emocional, de todo lo que queramos. No alcanza, para mí no alcanza. O los humanos nos orientamos a nuestra sabiduría y a nuestra plenitud, ¿no? Desde nuestra esencialidad, o seguimos en caos. Obviamente yo no lo voy a conseguir. También está claro, ¿no? No lo consiguió Jesús o Buda, lo voy a conseguir yo. Pero creo que ese es el granito de arena que nos toca poner. Ok. ¿Y vos por qué crees que te pasaba eso desde chica? Como que es casualidad, es genética, es karma, dharma, ¿cómo lo ves? ¿O pasó, yo qué sé? Probablemente todo. Todo, claro. Probablemente todo. El entorno donde caes, como digo, ¿no? Muy caótico, muy maduro, también muy de posguerra. Entonces, con poca cultura, ¿no? Madre soltera, en fin, ¿no? Una serie de circunstancias. Y por otro lado, seguramente un cierto nivel de inteligencia o X, ¿no? Donde pues, te puedes dar cuenta de cosas, aunque no entiendes, pero las ves y empiezas a cuestionarlas. Y seguramente todo eso, si lo miramos desde otros modelos, pues tiene que ver con el karma, porque en realidad, ¿no? Escoges dónde vas a ir a parar para traer tu misión y tu sentido a la vida. Lo que pasa es que, como decíamos, estamos muy desconectados del alma. Así que, pues según desde donde lo miremos, desde un lugar más psicológico, desde un lugar más espiritual, desde un lugar, pues le podemos dar una explicación u otra. Ok. Y para alguien que de repente dice, bueno, me siento identificada o identificado con lo que está diciendo Cris y quiero como hacer ese camino, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo entro en el mundo de la alquimia consciente? Con eso, con decir yo estoy en la búsqueda de algo. Estoy como Matrix, con esa primera inquietud que te hace buscar algo, la respuesta. Y a partir de ahí uno va siguiendo el camino y va siguiendo la llamada, la inquietud, va buscando respuestas, entonces quizá eso le alcanza, no le alcanza un rato. Obviamente va a tener que pasar por lo que se llama la noche oscura del alma, que es cuando realmente uno entra en crisis profunda, entras en la muerte del ego. En Eneagrama sería el salto del 4 al 5,
y te tienes que topar con eso. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que más frena la evolución, porque nos da miedo, porque genera dolor, hasta que te vas dando cuenta de que es un dolor irreal. Es el miedo que tenemos a no poder sobrevivir, ¿no? La conexión con el vacío existencial cuando me voy desapegando de mi falsa identidad o la imagen que creo que tengo que sostener de mí para ser. Pero cuando te vas dando cuenta, bien acompañado por un maestro, por un profesional de profundidad, etcétera, lo vas soltando, porque es que no tiene ningún sentido. Bueno, sí sentido, quiero decir, no te ayuda a salir de ahí. Ahí me resulta algo interesante, Cris, preguntarte, porque creo que es algo con que nos topamos las personas que de alguna u otra manera vamos intentando y recorrer ese camino, cada uno en su nivel, en su lugar, en su momento de vida o de vidas, lo que fuese. Pero digo, cuando estás como entrada en este nivel de conciencia, en esta transmutación, y al mismo tiempo también sos parte de un mundo en donde sos cara de un flyer, donde hay también una forma de presentarse al mundo. Un momento. Espera, repito un momento porque me entró una llamada y ahí se cortó un momento. Entonces, cuando estás en este nivel de conciencia. Cuando estás en ese nivel de conciencia, digo, cuando estás transmutando, cuando estás en ese lugar, ¿cómo convive eso con la otra parte? Que también existe, que por ejemplo es, no sé, ser la cara de un flyer, desarrollar un estilo para vender, utilizar la red social o la inteligencia artificial para que más gente venga a lo que yo quiero hacer, como entrar también en esa, que bueno, que no es ajeno al mundo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo esas dos cosas, como ese camino tan espiritual, al mismo tiempo puede convivir o puede integrarse con la otra parte que bueno, que también está ahí, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de unidad. Hablamos de la unión de Keter y Malhut, que dirían en Cábala. Hablamos de todo, hablamos de cielo-tierra, de material inmaterial. No estamos hablando de una dimensión que descarta a otra dimensión. Entonces, yo creo que es precisamente el buen lugar, porque ya no te apegas a esa imagen o el comentario de alguien no llega como algo personal, etcétera, etcétera, sino que estás utilizando un recurso tuyo en el mundo, ¿no? De ser de lo que... Ay, se nos cortó ahí esa última parte. Un recurso tuyo, ¿qué? Y ahí se nos cortó. Congeló y se nos congeló. Bueno. Ok, ahí volvió. Es que transmutó ya. Pasó a otra dimensión. Se iluminó. Entonces el Zoom se la llevó. Se disolvió con el todo y se hizo parte del todo. Ok. Ahí volvió. Bien, perfecto. Entonces transmutaste y te nos fuiste al éter. A tan alto nivel que te desapareció. Decía que ahí te escuchamos, ¿eh? El 4G nos está jugando una mala pasada ahora, ¿eh? Pues te veníamos escuchando bien, la imagen a veces medio se quedaba, qué sé yo. Quizás podemos probar sin la cámara y a ver si con el audio se puede escuchar mejor. Total, la cámara igual estaba medio... ahora, además... Ahí va. Curiosamente, ¿se me oye bien ahora? Sí. Vale. Además, curiosamente, ahora tengo 5G, o sea ok, bien, perfecto. Ahora tenía que ser... es un misterio. Bien, perfecto. Entonces, decía que precisamente es un lugar de integración, donde puedes manejar mejor, vivir mejor el ser producto, el ser oferta, la imagen, porque estás desapegado de ello. O si el comentario que te puede hacer alguien respecto a lo que tú haces, pues es un comentario respecto al hacer, pero no a tu ser. Que fluye mejor, diría yo. Como en todo en la vida, en cualquier otra dimensión.
Ok. O sea que buscar la esencialidad a partir de esta transmutación que uno va haciendo, de esta alquimia, no implica irse a vivir con una secta al medio del campo. La montaña. No, no. Quizá estarían mejor, pero... Pero escúchame, ¿no te pasó en algún momento pensar, no en la secta, digo, pero como en esto de, porque muchas veces como que naturalmente se va yendo para el lado este de vivir en comunidad, de hacer comunidad en algún lado? ¿Te pasó algo de eso o nunca te llegó esa parte? No. Yo creo que mi tendencia en general casi que sería más ascética que vivir en comunidad. Ok. Pero no. Me gusta, es curioso, ¿no? Porque siempre pasa algo de eso. Ya, me gusta y me disgusta el humano a partes iguales. Ok. Entonces, es como que el amor que siento del humano quiere estar con humanos para facilitar que sea el ser humano. Claro, para facilitar al ser humano. Estar con ser humano para facilitar el ser humano, eso, ¿no? Para facilitar, trascender el ser humano. Trascender el ser humano, ok. Perfecto. Claro. Está bueno. Está bueno. ¿Pero sos de la que se lleva mejor con los animales? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. De hecho, una de mis... que me llevó, ¿no?, a dedicarme a los humanos fue darme cuenta del impacto que tienen los humanos en los animales. Claro. Yo en alguna de mis otras vidas, cuando tenía 20 y pico años, creé una empresa de adiestramiento canino y gatuno. Ok, No sé mira. si esto lo sabíais. No, qué lindo conocer eso. Es una de mis especializaciones, la psicología animal, la etología. Wow. Y ahí me di cuenta de que el pobre animal era víctima del humano, sin duda alguna. Y que la forma de que el animal pudiera vivir mejor era que el humano se pudiera relacionar mejor con los animales. De hecho, en nuestro modelo hablamos de neocliente, que incluye la hormiga, da igual, o sea, cualquier ser, no solamente los humanos. Mirá. Neocliente que incluye la hormiga, o sea que cualquier ser con el que estás en relación. Claro. Sí, en relación sistémica, Claro. porque no te das cuenta de cómo le estás afectando a la hormiga con tus acciones cotidianas, por así decir. Sí. Ok. Una de nuestras metacompetencias es la sabiduría ecológica, por ejemplo. Claro. Bueno, potente. Me gustó, sabiduría ecológica. Claro, no tenemos tanta conciencia de cuánto impactamos. Eso es para nombre de un libro, Cris. Sí. Sí. Sabiduría ecológica. Y también una muy potente es el neoliderazgo, que es el ser consciente de nuestra influencia para el bien común, para el equilibrio entre riqueza económica y bienestar, de cara a todos los seres, ¿sí? Orientado a todos los seres y influyendo a otros humanos en ese neoliderazgo. Wow. Bueno, yo impresionante. te iba a preguntar por otro aspecto que, como alquimista, no sé, me imagino que tenés como tus rituales, algún ritual que nos puedas compartir para esto, para tener más conciencia, para iniciarnos en este camino esencial. Sí, de hecho, cuando cerramos nuestro programa de Ser Esencial, que es con clave alquímica, hacemos un ritual, leemos un texto y ahí vamos transmutando lo que se ha ido poniendo en el atanor, que es el horno alquímico, donde cada uno pone las cositas que quiere transmutar, que no es quemar y tirarlo a la basura, sino que es transformarlo en algo de valor. Sí. Y bueno, es un texto muy interesante que si queréis ahora lo busco y lo leo, pero si no, una frase que nos puede inspirar en este viaje sería: el camino espiritual hacia la sabiduría es un viajar hacia la estrella polar interior. Allí, en ese profundo espacio, encontramos nuestro oro alquímico, un punto de luz del ser que se expande a todo el universo. Hermoso. Wow.
Muy lindo. Qué lindo escuchar eso. Cómo nos conecta directo, ¿no? Con ese polo interno. Sí, está bueno. Bueno, yo creo que vamos a necesitar alguna otra dosis de todo esto en otros programas. Sí, y aparte verte, porque ahora ya no te estamos viendo. Sí, Cris, volvé. He abierto la cámara otra vez, a ver si es posible. Por lo menos si es posible, si es posible. A ver, muy gracioso, porque con Cris muchas veces, por eso yo le pregunto si está en Barcelona, porque ¿seguís viviendo en Barcelona? Sí. Ok. Pero viaja mucho. Pero viaja, por eso, varias veces hablamos y estaba en la montaña, en no sé dónde, no sé qué, no sé cuánto, entonces, por eso también la pregunta. Bueno, Cris, creo que es una linda conversa que nos invita como a esa dimensión más espiritual del todo, como vos estás diciendo, ¿no? Está bueno pensar la espiritualidad como un todo y no como un señor que está meditando solamente en medio de la montaña, o como se llamaba el de Kung Fu, que iba por ahí caminando. ¿Te acuerdas la serie de Kung Fu? Que el tipo iba caminando por ahí solo. Miyagi. No, Miyagi no, ¿cómo Miyagi? Miyagi es Karate Kid. No, me confundí de serie. Este era Kung Fu, ¿no? No me acuerdo el nombre que tenía, el pequeño saltamontes era. Que iba por ahí, ¿no? Caminando. Entonces me parece también que es una linda invitación para la conciencia del camino de cada uno y al final del día, ¿dónde estamos poniendo nuestro foco, ¿no? Que es lo más importante en nuestra propia vida. Me parece como que es una invitación hacia eso. Hacia el gran cambio. Hacia el gran cambio, hacia the big change. Exactamente. Sí. Bueno, Cris, querida, muchísimas gracias por este ratito, por hacerte lugar ahí en medio de donde estés con la conexión. Wan Chan Kane, me dicen acá. Muy bien, Martín. Wan Chan Kane se llamaba. Ese que iba solitario por ahí dando vueltas porque se había ido de su... Cualquier cosa dije. No, era el señor Miyagi, no. Pero habría que ver un día podríamos imaginarnos una conversación entre Wan Chan Kane y el señor Miyagi. A ver qué pasa. Los dos ya no están más entre nosotros, así que bueno, habría que ver. Bueno, mi querida Cris, muchísimas gracias por estar, como siempre, trayendo luz para poder meternos en lugares profundos. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y como siempre, que la sabiduría nos acompae. Muchas gracias. Acá tenemos tu Instagram para los que quieren seguirte y saber más de vos. @Cris Bolívar CB, ¿no? Cris Bolívar CB. Igual está saliendo en pantalla. Bueno, muchísimas gracias.